Saludos participantes, bienvenidos al curso de Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, módulo presupuestal. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que sean resueltas al final del curso. Esta capacitación, esta primera clase, está organizada por el grupo educativo Capacítate Perú junto con el economista Luis Daniel Vázquez Rojas. Es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal con más de 10 años de experiencia en el sector público, especialista en planeamiento y presupuesto. A continuación, voy a dar el pase al economista Vázquez para que pueda iniciar con el curso. Economista Vázquez ya puede iniciar. Muchas gracias, Geraldine. Estimados alumnos, muy buenas noches. Te agradecer al grupo educativo Capacítate Perú por seguir continuando brindando capacitaciones al público en general de diversos temas y también por la confianza en esta noche poder desarrollar con ustedes un tema muy importante. Ok, bien chicos, yo tengo una lámina que es la que ustedes están viendo, ¿sí? En el cual hay información teórica. Ojo, no es del CIAF, información teórica, ¿sí? Como lo estoy justo pasando cada lámina, esta información teórica a ustedes les puede servir, ¿sí? Para poder desarrollar el módulo presupuestal. Esto es siempre y cuando ustedes no tengan conocimiento del tema. Porque para poder desarrollar el CIAF de cualquier módulo, tienes que conocer la teoría. Es igual que tú en Excel quisieras desarrollar fórmulas de interés simple, interés compuesto. Lo mínimo que tienes que conocer son las fórmulas de cómo funcionan, ¿no? Y tiene que haber una noción básica. De la misma forma sucede en el CIAF. La operatividad en la aplicación del CIAF es sencilla, no es compleja, ¿ok? Sin embargo, lo complejo, por decirlo así, es cuando aplicas la teoría en, en el aplicativo, ¿no? Porque muchos desconocen la teoría. Entonces, yo quiero someter al debate en la sala si es que ustedes optan, dependiendo de ustedes, mayoría va a indicar, si es que optamos por esta teoría o de lo contrario nos vamos de frente a la práctica, ¿no? Que sería propiamente hablar del CIAF. Esta pequeña teoría, ¿sí? Nos tomará entre unos 40 minutos más o menos, aprox 40 minutos. Tendremos casi unos 20 minutos restantes para ver un poquito del CIAF, la parte introductoria, y la siguiente clase netamente el CIAF de lo que ya hemos hablado. Entonces, chicos, vamos a irnos de frente a la teoría, ¿ok? Igual estas láminas les van a pasar los chicos de Capacidad Perú, no se preocupen. El CIAF. Esta es la aplicación que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Para hacer nuestros ejercicios y prácticas, pero previa introducción teórica, ¿ok? Como vamos a hablar del CIAF desde el acceso módulo presupuestal, ¿sí? Desde el módulo presupuestal, tenemos que conocer y saber qué es el presupuesto, que es lo más importante. Primero comentarte que el presupuesto público es un instrumento de gestión de Estado en un contexto de responsabilidad y transparencia fiscal. La responsabilidad, ¿por qué? Por el uso de los recursos públicos y transparencia fiscal, ¿por qué? Porque los recursos asignados para cada ministerio, para cada unidad ejecutora o pliego presupuestario,
es de conocimiento público. ¿Y dónde puedes conocer esta información? En la consulta amigable, ¿sí? Consulta amigable del CIAF. Entonces, yo por aquí voy a cambiar mi forma de presentar la pantalla. Ahora sí. Bien, ya. Ustedes están viendo allí mi pantalla completa de mi escritorio, que es de la computadora que yo estoy utilizando. Y por acá van a ver el CIAF, ¿no? Ahí está el CIAF, ¿sí? Que ahorita nosotros vamos a ingresar. ¿Por qué hablamos que el presupuesto es transparente, chicos? Y tomen nota cada cosita que voy avanzando. Recuerden que esta sala está siendo grabada, así que no se preocupen. ¿Por qué? Porque nosotros, a nivel presupuestario, tengo ahí el acceso rápido, y accedemos a la consulta amigable, que es la consulta de ejecución del gasto público. Y allí nosotros podemos observar el presupuesto asignado, que está por siglas, ¿no? PIA, PIN, certificado. Luis, ¿qué es esto? Ah, ok. Teoría necesitas. ¿Sí? Teoría. Yo te voy a explicar esto en la teoría. Y acá tenemos el presupuesto para el año 2023. ¿Sí? 214.000 millones de soles. De presupuesto para todas las entidades en el país. Tanto gobierno nacional, regional y local. ¿Sí? Actualmente el CIAF ha sufrido modificaciones y nuestro CIAF que nosotros conocemos, ¿sí? Que es este de aquí, en el caso del módulo presupuestal, en el caso del módulo presupuestal, es un programa, uno, para hacer transmisión de datos, que luego te explico, y para hacer registros, perdón, acceder a reportes, reportería y transmisión. Actualmente, el CIAF ha migrado desde el año 2018 más o menos, ¿sí? A un CIAF web o CIAF operaciones en línea, ¿sí? Y a través de este aplicativo web que puedo acceder yo desde mi casa, como lo estoy ahora con ustedes, ¿sí? Puedo hacer los registros de creación de cadenas, clasificadores de gastos, aprobación de certificaciones de crédito presupuestal, ¿sí? Que antes se realizaban en el CIAF, pero ahora, como te repito, lo estamos realizando desde este aplicativo web, ¿sí? Entonces, ello quería que tú sepas principalmente. Luis, ¿y por qué no se hace no tenemos un demo del CIAF operaciones en línea? No, actualmente no se tiene un demo, ¿sí? No se tiene un demo de ello, ¿ok? Pero por ello que nosotros vamos a practicar desde el mismo CIAF, ¿sí? Vamos a practicar desde el mismo CIAF. Yo voy a ingresar al CIAF operaciones en línea para que tú veas. ¿Listo? Mm, Voy a ingresar a uno de los datos. Ya, ahora sí te voy a mostrar la pantalla. Bien, pueden ver una opción que dice registro de meta presupuestal. Chicos, ¿me confirman el chat? El toque nomás rapidito. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, ya, perfecto. Ya. Esta opción yo les voy a enseñar a crear una cadena presupuestal desde este CIAF, porque anteriormente por acá se realizaba, pero en la actualidad se realiza desde el aplicativo web.
Si te das cuenta, este es como un programa web que solo desglosas combos. Vas a encontrar las 3 categorías presupuestales. Yo te voy a explicar esto más adelante, no te preocupes, solo quiero que veas nada más, ¿sí? Quiero que veas actividades y las cadenas. Ahí me voy a quedar. Cuando vamos a crear una cadena presupuestal, chicos, nosotros vamos a acceder actualmente desde el módulo web. Como te digo, no se puede acceder porque no tenemos un demo de ello. Luis, pero ¿cómo tú has accedido? He accedido desde mi opción de la entidad en la cual yo trabajo. Por eso que cambié la pantalla para ingresar con mi usuario y contraseña, porque si no se va a visualizar. Y como entenderás, esta información es de la... Actualmente, por ser un tema educativo, te estoy mostrando solo una parte, para que tú veas qué tan diferente puede ser el aplicativo web del aplicativo básico que vamos a tener nosotros. Es lo mismo. ¿Qué es lo que necesitas saber? La teoría, la vinculación, para qué sirven cada uno, nada más. ¿Sí? Entonces, lo mismo que está acá es lo que hace en el SEAF cliente, que es el nombre que se le conoce en la práctica. ¿Ok? Entonces, chicos, yo les he querido mostrar actualmente cómo es este SEAF para que ustedes tengan el conocimiento. ¿Ok? La aplicación es lo mismo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, vuelvo a la teoría. Ya te mostré. Se asignan recursos públicos que permitan la provisión atendiendo el resultado de las intervenciones que realizan las entidades públicas. Entonces, en el SEAF se carga la información del presupuesto, no los recursos del Estado. Y según a esta carga, se empieza a gastar. Datos, el presupuesto debe mejorarse en base a resultados y maximizar los beneficios del gasto para la población. Por ejemplo, el día de ayer vi una noticia que nuestros amigos congresistas justo habían optado por viajar del 27 al 1 de enero del 2023. 27 de diciembre al 1 de enero. De acuerdo a lo que ellos señalaban, se indicaban que iban a realizar gastos de representación. Un congresista es elegido por una cierta región y acá en Lima, donde está la sede del Congreso, la representa y va a velar por la mejora de su región, que es lo que se trata. Pero, dato, habían congresistas que fueron elegidos en Lima. ¿Y para qué te vas a otra región si tu representación está acá en Lima? No tiene sentido. Hay un mal gasto público. ¿Sí? ¿Quién fiscaliza el uso correcto del gasto público? La Contraloría a través de los sistemas de control que tiene. Te estoy dando cositas en la práctica, chicos. Esto, si bien es cierto, es teoría, pero te estoy aplicando conceptos en la vida diaria. No sé si estamos bien hasta ahí. Me comentas, por favor, dime si estamos bien hasta ahí. Yo leo los mensajes del chat. El presupuesto debe mejorarse en base a los resultados y maximizar los beneficios del gasto de la población. Claro, si soy de la región Amazonas, congresista de la región, me voy, gasto mi pasaje y mis viáticos a la región Amazonas para mejorar mi región, activarles beneficios en leyes, ojo, no dirigidos, sino que beneficia a toda la población, tema de contaminación minera, etcétera. Tú te puedes dar cuenta que en este ejemplo que te acabo de plasmar, no hay un gasto beneficioso para el congresista, pero más no para la población. ¿Sí?
Entonces, todo gasto público tiene que beneficiar a la población, lo dice la norma. La finalidad del Estado es la provisión de bienes y servicios. Estos tienen que contribuir al bienestar de la población. Nuevamente habla de bienestar de la población y reducir la pobreza. ¿Ok? Presupuesto público es un sistema administrativo. ¿Sí? Un sistema administrativo que se tiene a través de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, se tiene ley orgánica, ley Lope, la ley 29158, que tiene 11 sistemas administrativos, ¿sí? 11 sistemas administrativos. Uno de ellos es presupuesto. El ente rector del sistema presupuestal es la DGPP, Dirección General de Presupuesto Público, ¿sí? Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ok? Y así como tiene su marco normativo, así como tiene, perdón, su ente rector, también tiene su marco normativo, que es el Decreto Legislativo 1440. La ley, su ley principal. ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo varias cositas, chicos. Ok. ¿Cómo funciona el sistema presupuestal? Hay un ente rector que es el papá y las oficinas de presupuesto de las entidades públicas que vendrían a ser los hijos. ¿Sí? Entonces, el ente rector es la DGPP, el ente rector, la alta autoridad técnico-normativa. Entre sus funciones es programar, dirigir, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, elabora el anteproyecto de ley, te explico más adelante, y todo lo vinculado a la norma presupuestal, ¿sí? Ahí lo tienes con mayor detalle en la lámina. Asimismo, las oficinas de presupuesto, por ejemplo, donde yo trabajo actualmente, ¿sí? ¿Qué función tiene? Son las responsables de conducir el proceso presupuestario de la entidad. Se sujeta a lo que diga la DGPP, organiza, consolida y verifica la información generada por la entidad y las otras funciones que tú ves allí. ¿Ok? Para empezar a hablar de un presupuesto, ¿no? Es como yo dijera, yo me presupuesto que este mes voy a comprarme mi televisor. Ok, presupuesto. Tengo que reservar una cantidad para comprar mi televisor. Pero tengo que hacer algo bien simple, ¿no? Que nos han explicado en el colegio. Sumar y restar. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Sí? ¿Cómo financio yo un gasto? Un gasto se financia a través de ingresos. Si gano 1000 y deduzco todos mis gastos, que son 800 soles, tengo un saldo a favor o un ahorro de 200 soles. Esos 200 soles podrían financiar parte del televisor que yo me quiero comprar. ¿Sí? Lo mismo sucede con el Estado. ¿Cómo se financian los gastos públicos? A través de ingresos públicos. Y en el Estado tenemos 3 tipos de gastos. ¿Sí? Gastos corrientes, gastos de deuda, ¿sí? Y gastos de capital. Estos 3 tipos de gastos. ¿Ok? ¿Qué son los gastos corrientes? Son los gastos indispensables, sí o sí, que se tienen que realizar, que van a garantizar la
operatividad de la institución pública. Si estos gastos operativos o gastos corrientes no existieran, una institución pública no podría funcionar, porque son los gastos básicos que deben tener. Por ejemplo, pues, hablamos de recurso humano. Si no hubiera recursos humanos en las instituciones públicas, no se atendería, no funcionaría. Bienes y servicios. ¿Qué bienes? Si trabajas en un municipio, necesitas imprimir los reportes de estado de cuenta de los arbitrios, impuesto predial, papel bond, una impresora, un servicio de fotocopiado, un servicio de limpieza, ¿sí? ¿Qué más necesitas? Pensiones. El personal que se va jubilando, tienes que pagarle sus pensiones. Impuestos, ¿no? Igual, pagas el impuesto predial, arbitrios. Servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, esos tipos de gastos sí o sí son indispensables, como lo que son los mismos en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, nosotros gastamos en pagar el agua, luz, teléfono, internet, el celular. ¿Qué más gastamos? Pasajes, alimentos, ¿sí? Si es que parte de nuestro sueldo no destinamos a estos gastos, no podríamos desarrollar ninguna de nuestras actividades principales. Gastos de capital. ¿A qué se refieren estos gastos de capital? Enfocado en dos tipos. Adquisición de equipos propiamente que contribuyen al aumento del capital de la entidad y también a estos gastos que están vinculados a proyectos de inversión pública, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, estamos viendo el gasto de capital, lo vinculado a adquisición de equipo, puede ser equipos médicos, ¿sí? Y tenemos los proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión que se desarrollan a través de la plataforma del InviérteP, ¿sí? O las famosas IOR. También, ¿en qué se tiene otro tipo de gastos? En deuda. Sí, deuda. Pagamos deuda. ¿Por qué? Porque nos prestamos, así como tú también te prestas de un banco, y lo vamos pagando en cómodas cuotas, ¿no? Entonces, en ello destinamos nuestros recursos, en gastos corrientes, capital y deuda. Ok. ¿Cómo obtenemos un presupuesto? Luis, tú me mostraste hace un momento la consulta amigable y había un presupuesto allí asignado. ¿Cómo se tiene ese presupuesto en el año 2023? ¿El programa de la nada? ¿Cómo se distribuye? Ah, ok. Primero te comenté que todo gasto está en función a ingresos. Entonces, para programar un presupuesto tiene que haber ingresos. Y en la primera etapa de programación, ¿sí? La primera etapa de programación, esta se realiza con un año de anterioridad. ¿Cómo es un año de anterioridad? Por ejemplo, hoy, 2023, aproximadamente en el mes de mayo de este año, nosotros vamos a programar nuestro presupuesto de nuestra entidad, ¿sí? Programar para los años
24, 25 y 26. ¿Sí? Vamos a programar nuestro presupuesto. ¿Y cómo vamos a programar? En función a lo que nos arroje en el SIGA. Hay un aplicativo SIGA que se llama Cuadro de Necesidades, que allí cada centro de costo, cada oficina, cada servicio programa sus gastos que va a requerir en función a una meta física programada en su plan operativo. En otras palabras, en el SIGA voy a programar los bienes y servicios que necesito para poder cumplir mi producción que se registra en el plan operativo, en el POI. Esos bienes y servicios que cada oficina o cada servicio necesita se transforma en dinero o se cuantifica en dinero, ¿sí? ¿Ok? Y en base a esa información se registra el presupuesto que se requiere programar. Ok. Ahora, cada oficina o cada entidad pública puede programar todas sus necesidades que va a requerir. Estas pueden ser dentro de una variable ajustada a lo que normalmente gasta cada año, o puede ser una variable o un monto bastante irracional. Entonces, las oficinas de presupuesto o la DGPP del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, que es donde está el ente rector, en base a los techos presupuestarios que tiene. ¿Qué son estos techos presupuestarios? El MEF, para programar un presupuesto, su principal fuente de ingresos son los impuestos, estos impuestos de la SUNAT. Programa estos impuestos y proyecta cuánto es lo que va a recaudar por estos próximos 3 años. En base a ese proyectado de recaudación, asigna el presupuesto para cada ministerio, para el Congreso, para el Poder Judicial. ¿Cómo lo asigna? Lo asigna considerando su ejecución de gastos de años anteriores. Lo asigna considerando lo que han programado, ¿sí? En base a estimaciones. Entonces, para nosotros, que nosotros hemos programado una cantidad no tan real, ¿sí? El mes nos pone un límite un poco menor. Y esto es normal, chicos. ¿Por qué? Porque la asignación presupuestal es menor a nuestras necesidades. Nosotros queremos, como siempre digo yo, cielo, mar y tierra, ¿sí? Pero normalmente tenemos mar y tierra, no llegamos a alcanzar el cielo, ¿sí o no? Igualito. Es como decirles, para el 14 que se viene mañana, las chicas esperarán que sus enamorados lo lleven a un buen restaurante para comer, le compren flores, estas florerías de marca, pero dependiendo de su sueldo o de lo que les queda del sueldo del mes de enero, van a poder tener una cena o una reunión bonita. Entonces, ¿en qué se sujeta tus necesidades, tus gastos? En función de lo que tienes, ¿sí? El mes te asigna lo que puede darte, pero tú necesitas más. Ah, ok, pero te asigna lo que puede darte. Todos tienen N necesidades, pero te asigna lo que puede darte. Y como te digo, el criterio para asignar está en función a lo que vienen gastando años anteriores, ¿sí? Y lo que se viene programando o realizando estimaciones según lo estime el MEF. Ok, esa programación se registra luego en la formulación en un aplicativo web donde se registran a través de cadenas presupuestales, clasificadores de gasto y luego se elabora el anteproyecto de ley ya a nivel MEF previa consolidación de todo el presupuesto de las entidades públicas. Y este anteproyecto de ley es una especie de bosquejo o preinforme
de proyecto de ley de presupuesto para el año 2024. Entonces, se le presenta al Congreso desde el Ejecutivo una especie de proyecto de ley para que se apruebe. Esta especie de proyecto desde el Ejecutivo se llama anteproyecto. ¿Para qué? Para que el Congreso, luego de acuerdo a sus facultades, evalúe, debata y aprueban como ley. Y esto se aprueba el presupuesto mediante ley de presupuesto para el sector público. ¿Sí? Luego que se aprueba el presupuesto, este se le conoce como PIA, ¿sí? Se aprueba el presupuesto y este se le conoce como PIA, presupuesto institucional de apertura, ¿sí? Y que en la etapa 4, cuando ya estamos en el año 2024, tienes que gastar todo tu presupuesto. Pero para ello, tu presupuesto puede tener modificaciones, incremento de recursos, decremento de recursos. En cuanto a tu PIA, PIN se llama al presupuesto institucional modificado, ¿sí? En el transcurso del año, de enero a diciembre, pueden haber modificaciones en el presupuesto y ya no se va a llamar PIA, porque PIA es el apertura, PIN es el modificado, ¿sí? Y tienes que garantizar la ejecución del 100% de ese presupuesto, ¿sí? Ejecutar el 100%. ¿Ok? Finalmente, en la etapa de evaluación, tienes que hacer un informe evaluando los gastos realizados a nivel de cadenas presupuestales, qué logros se han alcanzado, qué beneficios tiene para la población, etcétera, etcétera. Bien, y acá lo que justo estábamos hablando, pues, ¿no? De el gasto a nivel de cadenas presupuestales. Ah, si recuerdas, cuando vimos el CEAF, vimos 3 tipos de categorías presupuestales: programa presupuestal, acciones centrales y APNOC, ¿sí? Bien. Lo que estamos visualizando aquí en pantalla es la forma como llega el presupuesto, ¿sí? Cómo llega el presupuesto a la entidad pública. No es que únicamente llega a la cuenta bancaria y de ahí todos sacan la plata y empiezan a gastar. No. En el nivel presupuestal, el presupuesto, valga la redundancia, llega por cadenas presupuestales. Y cada cadena presupuestal tiene una finalidad única, un producto, un resultado esperado. Entonces, hay diferentes programas presupuestales. Un programa tiene una fijación de atender necesidades prioritarias de la población, como en el tema de salud, cáncer, ¿no? VIH, enfermedades no transmisibles. En el tema nutricional, hay un programa articulado nutricional, destina recursos a ese programa para que atiendan a niños con problemas de anemia, con problemas de falta de alimento. Y el Estado, a través de ese programa, compra pues los alimentos básicos necesarios que necesitan que los niños tengan para poder desarrollarse. Y a ellos los vinculan con productos, ¿sí? Entonces, cada programa presupuestal tiene un producto vinculado. Y este a su vez tiene actividades. Las actividades propiamente son como las acciones que se van a realizar para poder cumplir el producto esperado, el resultado esperado. ¿Sí? Bien. En cuanto a las acciones centrales, que es el segundo de abajo, ¿sí?
Estos son los gastos vinculados a actividades administrativas. Y podrás dar cuenta que a diferencia de un programa, ¿sí? La acción central no tiene productos, o tiene un aporte a la población. Pero ¿qué tienen? Actividades. Las APNOC o las acciones presupuestarias que no resultan en productos, como su mismo nombre lo dice, no productos, tampoco tiene productos y desarrolla actividades. ¿Qué son las APNOC? Ellos desarrollan propiamente prestación de servicios públicos. Parte de las actividades y el rol del Estado es que te garantice atenciones médicas, que te garantice la comercialización o dispensación de medicamentos, que te brinde una infraestructura adecuada de establecimientos de salud, ¿sí? Es parte del servicio que presta el Estado. Pero se diferencia del programa presupuestal porque los programas dan un producto para atender una problemática nacional, la anemia, el cáncer, los problemas oculares, problemas de la ceguera, ¿sí? La desnutrición infantil, problema de la anemia, etcétera. Ahora, te habrás percatado también que en cada programa presupuestal, ¿sí? Hay una opción que dice proyecto 1, proyecto 2, ¿sí? Igual que en los APNOC. Estos proyectos están vinculados propiamente a los proyectos de inversión pública, que de acuerdo a la formulación o evaluación del jefe de proyectos, se van a destinar a programas presupuestales, acciones centrales y a PNOC, ¿sí? Datos importantes, los programas presupuestales tienen productos y estos a su vez actividades, ¿sí? Los programas pueden aplicarse proyectos y estos a su vez acciones de inversión u obra, pero en cambio las acciones centrales no tienen productos y desarrollan de forma directa actividades, pero en cambio sí pueden desarrollar proyectos de inversión y pueden hacer acciones de inversión y obra. De la misma forma, las APNOC. Datos importantes que tienes que considerar: las codificaciones. Que te aprendas todas las codificaciones de los programas y las cadenas es una eternidad. Y quien te habla tampoco se las conoce. Pero sí hay datos abreviados que tú puedes considerar y te va a poder ayudar a identificar una cadena presupuestal por los códigos. Bien, primero, las categorías presupuestales únicamente son 3. Las APNOC tienen por codificación el código 9002, ¿sí? Si es posible en tu PPT, resalta esa parte. Las acciones centrales tienen como código 9001. Bien, hasta ahí sencillo, ¿no? Y los PPRs o programas presupuestales tienen como codificación cualquier dígito de 4 dígitos, cualquier código de 4 dígitos. Luis, el 0108, ok, es un PPR. Luis, el 0104 es un PPR. Luis, el 0068 es un PPR. ¿Sí? Luis, el 9001, acciones centrales. ¿Ok? Asimismo, los proyectos, los productos, actividades, acciones de inversión y obras tienen un total de códigos o de dígitos de 7. ¿Sí? 7 dígitos. Y los puedes diferenciar por el primer dígito. Un proyecto de inversión inicia con el número 2. Un producto inicia con el 6, obras con el 4. En el camino vamos a ver códigos y vas a poder tú identificarlos.
¿sí? Otro dato importante, los clasificadores de ingresos y gastos. Así como hemos visto cadenas presupuestarias, que ya has visto que cada una tiene una finalidad propia, ¿sí? Hay que agregar allí a esa cadena presupuestal los gastos que se van a realizar, porque todavía ellos no hemos hablado, ¿sí? Los gastos. En cuanto a los gastos que se realicen en una cadena presupuestal, puede ser pago de planilla, puede ser compra de bienes y servicios. Si son bienes y servicios, puedes comprar combustible, útiles de oficina, etcétera, etcétera. Y a esto se le llaman clasificadores. Y lo hay para gastos y también lo hay para ingresos. ¿Sí? Por ejemplo, Luis quiere comprar gasolina 95, diésel, gasolina 98. Ah, ok. Lo registras en el SIGA, ¿sí? Y vas a utilizar ese clasificador que ves para tu margen derecha. El de aquí, ¿no? 23, ¿sí? De 6 niveles, identifica por cada uno de sus dígitos lo que quieres comprar, que en este caso es combustibles y carburantes. La gasolina 98, el petróleo, ¿sí? Son combustibles. Entonces, conclusión, ¿qué es un clasificador de gastos? Es el registro acumulado de bienes y servicios que pertenecen a una misma familia. Y estos clasificadores son los que se registran en el SIAF y se vinculan a una cadena presupuestaria. ¿Sí? ¿Cómo diferencia un clasificador de ingresos con el de gastos? Muy sencillo. El primer dígito, si empieza con 1, es un clasificador de ingresos. Y si el primer dígito empieza con 2, es un clasificador de gastos. ¿Te puedes dar cuenta? Es sencillo, ¿no? Primer dígito 1, ingresos. Primer dígito 2, gastos. Y cada uno de ellos tiene su propio subnivel o nivel de desagregado, ¿sí? Para que se pueda identificar a qué está detallado cada uno de ellos. Fuentes de financiamiento. ¿Cómo se financia el gasto? Tenemos 5 fuentes. Recursos ordinarios, que son los recursos que recauda la SUNAT principalmente. Los recursos directamente recaudados son los recursos que generan las entidades públicas para su autofinanciamiento. Recursos por operaciones oficiales de crédito son recursos que ingresan por deuda. Si bien es cierto, la deuda es un gasto, pero en algún momento es ingreso. Cuando te prestan el dinero, ingresa a la cuenta bancaria. Y luego, conforme a los pagos comprometidos, se van ejecutando, ¿sí? Conforme al gasto proyectado. Por otro lado, tienes las donaciones y transferencias. ¿Ok? En las donaciones y transferencias tienes un gasto vinculado a las atenciones de los pacientes CIS. Como tendrás conocimiento, los pacientes CIS no pagan ningún tipo de dinero en efectivo cuando se atienden. ¿Esto es por qué? Porque el Estado financia ese gasto. Entonces, a las entidades públicas, ¿qué hacen? Les inyecta dinero y al inyectarles dinero, los inyecta por esta fuente de financiamiento, ¿no? De ITEM, por ejemplo. Y en cuanto a los recursos determinados, son los recursos que propiamente recaudan los municipios, gobiernos regionales.
Modificaciones presupuestales. Yo te había comentado que tenemos un presupuesto, un PIA y un PIN. Y te dije que el PIN es cuando existen modificaciones dentro del presupuesto. Supongamos que en una cadena presupuestal X trabajaba Luis Vázquez, pero ahora Luis Vázquez ya no trabaja en la cadena presupuestal X, trabaja en la cadena presupuestal Y, para citar un nombre cualquiera. La pregunta del millón es, Luis Vázquez, ¿por dónde debe cobrar su remuneración? ¿Por donde inicialmente la habían programado en la cadena presupuestal X o por donde actualmente está trabajando, que es la cadena presupuestal Y? A ver, ¿qué dicen ustedes? Repito nada más, ¿por dónde me deben pagar? ¿Por donde trabajé o por donde estoy trabajando? ¿Qué creen? A ver, repito, chicos, en el chat. A ver, uno, a ver si me están siguiendo. Vamos, chicos, si se equivocan, aprendemos, no hay problema. Te comento, me tienen que pagar mi remuneración. Muy bien, Adal, en la nueva, donde estoy trabajando actualmente. Pero Luis, allí en la nueva cadena no hay plata, solo están para los que están trabajando allí, pero para ti que estás saliendo de un lado y pasando a otro no hay. Entonces hay que hacer una nota modificatoria, ¿sí? Que es lo que iba a llegar. Trasladar los recursos de la cadena presupuestal X a la cadena presupuestal Y. Bien, acá tenemos el ejemplo de una nota modificatoria, ¿sí? A nivel de genérica de gasto. Las notas modificatorias se realizan por clasificador de gasto. En la genérica personal de obligaciones sociales hay un PIN de 5 millones. En este caso no se está anulando ni habilitando nada. Su PIN final sigue siendo 5 millones. Sin embargo, mira acá, en pensiones tiene un PIN de 1 millón, pero necesita habilitar 300,000. Es decir, su gasto real no es 1 millón, sino es 1.300.000, ¿sí? Por ende, necesita un presupuesto total de 1.300.000. Ok, es la necesidad. En bienes y servicios ha evaluado que de los 2 millones que tiene, 500,000 soles no va a gastar. Te puedes dar cuenta que de estos 500,000 va a servir para financiar estos 300, ¿sí o no? Y me queda todavía un saldo a favor de 200, que se complementa con el gasto que está en la parte inferior, que dice 200,000 para adquisición de activos no financieros. Posiblemente querrá comprar equipos de cómputo, ¿sí? Y entonces, ahí ya podemos darnos cuenta cómo es una nota modificatoria. Miren ustedes, el presupuesto inicial es 11 millones, el presupuesto final sigue siendo 11 millones, a pesar de que en cada una de ellas ha ingresado dinero o ha salido dinero. Lo que anula es un total de 500,000, lo que estoy habilitando es un total de 500,000. Esa es una modificación tipo 3 o modificaciones internas, como se le conoce. ¿Sí? Y finalmente te estoy presentando un flujo de compras, ¿sí? Adal pregunta, ¿eso no es malversar? No. En la ley de presupuesto que se aprueba cada año, Adal, te comento, hay limitaciones o restricciones en cuanto a las modificaciones presupuestales. Allí en el artículo 9
¿sí? Busca la ley de presupuesto del año fiscal 2023, ¿sí? Está en Google, es transparente. En el artículo 9 te dice las prohibiciones de lo que sí o sí no puedes mover, te prohíbe. Entonces, deja abierto la posibilidad de los otros recursos que no están como prohibidos, tú los puedas modificar. Pero Luis, ¿por qué? Tú miras, ¿por qué? Porque las necesidades cambian. Mira tú, rapidito, para no salirme del tema. Antes que hubiera la pandemia, en el 2020, en enero, febrero, las entidades públicas ya tenían sus programación de gastos, su presupuesto. Nadie, ninguna ministerio pensaba comprar alcohol, mascarillas, ¿sí o no? O sea, o no ser que sea el Ministerio de Salud, pues, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura no proyectaba comprar mascarillas. ¿Qué hizo? Tuvo que reestructurar sus gastos, lo que era indispensable. Dejó de comprar ciertos bienes y servicios y priorizó compras de mascarillas, priorizó compras de estas protectores faciales, guantes, ¿sí? Y esto se ha podido realizar porque en el marco de la ley es permitido, ¿sí? ¿Por qué? Porque una situación es muy diferente a lo que tú programas versus la realidad que es en la etapa de ejecución. Sin embargo, la misma ley que se aprueba cada año te establece restricciones de lo que sí o sí no puedes modificar por ningún motivo. ¿Sí? Ahí aclaro tu pregunta, Adal. Te junto en pantalla un flujo de compras de bienes y servicios para compras menores a 8 ITs. Esto te va a servir si en algún momento quieres profundizar más el tema en cuanto a las compras públicas. Conforme nosotros vayamos desarrollando el CIAF, yo poco a poco te voy a ir mostrando lo que nosotros estamos avanzando. La idea es poder completar un flujo desde el requerimiento del área usuaria hasta la aprobación de certificaciones de crédito presupuestal, que es lo que yo tengo que avanzar contigo. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría, ¿sí? Y bueno, ahí acabamos la teoría, chicos. Cualquier consulta que tienes en páginas de Facebook, por ahí si quieres hacerme alguna consulta, esas páginas de Facebook es de modo educativo, ¿sí? Ok. Y lo que vamos a ver ahora es la parte introductoria del CIAF, ¿ok? Que es lo que habíamos quedado. Nos quedan 4 minutos, así que vamos a ingresar, ¿sí? El demo que vamos a trabajar nosotros ahora es un CIAF del año 2017. Luis, pero ¿por qué estamos tan desfasados si no trabajamos con el 2021, el 2022? Porque recuerda que te comenté que el CIAF actualmente se trabaja por el CIAF Operaciones en Línea, ¿sí? Lo que te mostré acá en pantalla inicialmente. Ok. Entonces, en el año 2017 se han quedado todas las opciones, ¿sí? Todas las opciones que se registran en el CIAF y nosotros vamos a aprender. En el caso de nuestro demo tenemos el usuario CIAF y la clave CIAF. Ingresamos como cualquier programa, cualquier módulo, ¿sí? Desglosamos el combo y nos dirigimos a la opción proceso presupuestario, ¿sí? En la opción de proceso presupuestario podrás ver tú que se nos aparecen una especie de 2 libros. Una con la opción distrito y otra con la opción pliego. Pliego es la entidad que tiene a cargo varias entidades pequeñas, ¿sí? Es un pliego presupuestario, ¿ok? Y va a aprobar las operaciones que realice esta pequeña entidad, ¿ok? Por ejemplo, los hospitales aquí en Lima, como el Cayetano, Loaiza,
¿Qué más? El Hipólito, ¿sí? Son hospitales que son considerados como unidades ejecutoras, pero las operaciones que estos realizan los aprueba el pliego presupuestario. ¿Y quién es el pliego presupuestario? El MINSA. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestras prácticas o operaciones en el CIAF, vamos a actuar bajo estos dos enfoques o estos dos modelos. Vamos a ingresar a la opción distrito. Este demo que nosotros tenemos aquí es un demo, ¿sí?, que pertenece a una municipalidad distrital. ¿Sí? Estamos hablando un demo de un gobierno local. El gobierno local hace operaciones y a quién le va a aprobar esas operaciones, su pliego presupuestario, que en este caso es el gobierno regional. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? La creación de cadenas programáticas. Para ello nos dirigimos a la segunda opción, luego de sistemas, mantenimiento, cadena programática. ¿Sí? Y te puedes dar cuenta que en primera vista ves varios códigos, que es lo que te había comentado. Y si tú ya me has seguido la clase, por acá estarás viendo código 3, por acá verás código 5, ¿sí? Código 2, código 4, 9001, 9002 y algunos códigos te parecerán familiares, ¿sí? Aquí nosotros vamos a crear una cadena presupuestal, ¿sí? Bueno, ya por temas de tiempo que nos ha ganado, ya lo dejaremos para la siguiente clase, ¿sí? Pero vamos a ver algunas cosas interesantes antes de terminar la sesión. Mira, en las categorías presupuestales te comenté que habían 3 categorías, ¿recuerdas? Los programas presupuestales, las acciones centrales y las APNOC. Acá está, no te miento. Acá, ¿ves? Programa presupuestal, acciones centrales y APNOC. APNOC quiere decir lo mismo que está acá. Acciones presupuestarias que no resultan en productos. Ok. Otra cosa interesante. ¿Recuerdas que cuando hablamos de los programas presupuestales, perdón, o de las acciones centrales, te dije que estas empezaban con el código 9001? Mira, acá está. Programa 9001. La codificación. Y acá abajo, mira, aparece el nombre. Acciones centrales. Pongo en otra, 9002, dice asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Yo te comenté que solamente habían 3 tipos de categorías. Y acá está, mira. Cualquier otro código de 4 dígitos te dije que es un programa presupuestal. Y tenemos acá el código 0108. Este se llama mejoramiento integral de barrios. Tenemos el 0051. Programa, prevención y tratamiento del consumo de drogas. 0036, gestión integral de residuos sólidos. El 0016, mira, programa de TBC, VIH-Sida. Y mira tú, este programa de TBC tiene un código 3. Y si es un código 3, ¿qué es, chicos? ¿Un proyecto o un producto? A ver, ¿quién me responde? ¿Producto o proyecto? Producto, ¿sí? Acá está. Mira, productos tienen 7 dígitos y empiezan con 3. Los proyectos empiezan con 2. Las actividades empiezan con 5, ¿sí? Entonces, son esos datitos que a nosotros nos va a servir para poder trabajar de manera ordenada. ¿Ok?
Bien, chicos, la hora nos ha ganado, ¿sí? Hemos visto información muy importante. He tratado de ser lo más práctico posible, ¿sí? Y no te preocupes que igual la siguiente clase nosotros vamos a desarrollar el SEAF, pero ya con la información más clara. ¿Qué te pido, por favor, que des un repaso a la diapositiva o a la clase que hemos realizado el día de hoy, ¿sí? Para que avancemos mucho más rápido con el... Bien, Geraldine, te doy pase. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Economista Vázquez. Perfecto. Muchas gracias por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras que esperamos a que los participantes puedan formular sus consultas y dejarlas por escrito en el chat, voy a recordarles que aún pueden acceder al material y al certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que podamos corroborar, para que puedan obtener los materiales y certificados del curso. Perfecto. Entonces, Economista Vázquez, la primera consulta que nos deja es, ¿para qué me sirven las clasificadores de gasto? Como había comentado, los clasificadores de gastos sirven para agrupar bienes y servicios que pertenecen a una misma familia y lo establecen en una codificación única a efectos de ejecutar un gasto. Ejemplo, como lo mencioné, pues no, la gasolina de 95, todos esos bienes que son combustibles se agrupan en una codificación que es el código 23, 13 y 11, combustibles y carburantes. Entonces, un clasificador tiene esa función, agrupar bienes y servicios que están en una misma familia. Geraldine. Perfecto. Entonces, Economista Vázquez, muchas gracias por su respuesta. Genial. Entonces, la segunda consulta que nos dejan es, ¿de dónde se financian los ingresos del Estado? Bien, los ingresos del Estado se financian principalmente de los impuestos que recauda el gobierno a través de la SUNAT, ¿sí? La SUNAT es la fuente principal de recaudación de los ingresos y esos ingresos sirven para financiar gastos, ¿no? Que es lo que se obtiene actualmente. Otro financiamiento es el que ya habíamos hablado, que es el tema de deuda, ¿no? Nos emprestamos y con eso financiamos gastos. Muchísimas gracias, Economista Vázquez, por su respuesta. Entonces, la última consulta que nos han dejado es, ¿el SIAF se interconecta con otro sistema? Claro, el SEAF interconecta con el SIGA, principalmente en un proceso de interfase. También el SEAF interconecta con el Banco de la Nación al momento de realizar pagos, ¿sí? Y el SEAF es un aplicativo, un programa tan amigable que permite desarrollar todas las funciones administrativas financieras del sector público, ¿sí? En el mismo marco de la Ley de Administración Financiera del sector, ¿sí? Entonces, sí existe ese proceso de interconexión, por llamarlo así. Perfecto, muchas gracias, Economista Vázquez, por su respuesta. A continuación, voy a dar el pase al Economista Vázquez para que nos pueda confirmar, para que nos pueda realizar su despedida. Bien, Geraldine, nada chicos, muchísimas gracias. Espero que la sesión de hoy ha sido de su agrado. He tratado de, como repito, profundizar temas importantes, que es teórico práctico,
que es lo que les va a servir. Naturalmente es imposible abordar todo el tema, pero sí las opciones que ustedes les van a ayudar en la práctica. ¿Ok? Nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Muchísimas gracias, Economista Vázquez. Muchas gracias, participantes. Que tengan muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.